En esta ocasión les voy a mostrar más o menos lo que hago todos los días en las mañanas, y es que llego a la estación de Buenavista. Seguramente algunos de ustedes la conocen. Esta es la estación Buenavista donde se encuentra el Suburbano. El Suburbano es un medio de transporte bastante eficiente, ya que, como vamos a ver ahorita, pasa por todo el estado de México a una velocidad súper rápida, y si no existiera el Suburbano, mucha gente se daría horas en poder llegar a la Ciudad de México. El Suburbano es un transporte que lleva tanto del Estado de México a la Ciudad de México, como de la Ciudad de México al Estado de México. Esta estación antes era una estación de trenes. De hecho, ahí al fondo no se ve bien por la hora, pero se ve todavía un tren. Y de hecho antes les decían en la estación de Buenavista, donde silba el tren o donde pasa el tren, ya que esta era una estación en la cual pues los trenes salían con carga y con pasajeros hacia el Estado de México. Como vemos, a esta hora son más o menos las 6 de la mañana, ya hay bastante gente. Toda esta gente por lo regular o viaja hacia el Estado de México para trabajar, pero la gran mayoría a esta hora viene del Estado de México a la Ciudad de México para trabajar. Ahí vemos un edificio del ISSSTE. Si vemos al fondo, vemos el Suburbano, vemos el Metrobús. Esa es Insurgentes, que es una de las avenidas más grandes de la Ciudad de México, y vamos a entrar a la estación. Una vez que entramos a la estación, vemos ahí al fondo las escaleras para poder subir a la zona comercial. La verdad, esta es una zona comercial bastante útil, ya que arriba hay muchas tiendas para comer, para comprar cosas, donde se mueve bastante la economía. Si nos acercamos a una de estas máquinas donde dice recarga de tarjetas, vamos a ver cómo es la máquina. Estas máquinas requieren una tarjeta que ahorita les voy a enseñar cómo es. Insertamos la tarjeta donde dice número 1. En el número 2 podemos depositar las monedas. Ahí nos dice las monedas que acepta de 50 centavos a 10 pesos. En el número 3 le apretaríamos en recargar. En el número 4 veríamos cuánto es nuestro saldo. Y en el número 5 podríamos darle para imprimir el ticket. Es importante imprimir el ticket, ya que a veces nos hace la recarga y con el ticket podemos reclamar. Estas son las tarjetas que se compran en la estación. Las ponemos en donde dice número 1. Nos sale cuánto tenemos de saldo. Ahí tenemos 89 pesos. Ingresaríamos las tarjetas o el dinero ahí abajo. Como vemos, ahí podemos ingresar los billetes desde 20 pesos hasta 500 pesos. Ingresamos las monedas ahí arriba. Le damos en recargar. Y después de recargar podemos imprimir el ticket por cualquier cosa o aclaración. Si vemos, aquí hay una estación de estas en cada Suburbano. Ahí podríamos comprar la tarjeta para un viaje corto o un viaje largo. Es importante que sepan que muchas personas se quejan porque a veces dicen que les cobran doble. Hay dos tipos de viajes, el viaje corto y el viaje largo. En el viaje corto solamente se hace un cobro, pero el viaje largo incluye muchos más kilómetros, y cuando nosotros vamos mucho más kilómetros del viaje corto, nos cobra a la salida el viaje largo. Entonces no es que nos cobre dos veces, sino que nada más registra la salida, y si nosotros nos pasamos de esos kilómetros que estipula para viaje corto, pues nos va a cobrar un poco más. Por eso mucha gente se queja de que cobra doble el Suburbano, pero realmente solamente es que nos está cobrando los kilómetros que están estipulados ahí en el manual. Vemos que va a salir este Suburbano. Por ahí hay gente corriendo que seguramente ya se les hizo tarde. Ahorita vemos cómo va a llegar uno. Las estaciones son así. Esta es la estación más grande. A las 6 de la mañana prácticamente se encuentra poca gente en el Suburbano, pero vean, se ve bastante bonita la estación. Me gusta mucho la vista. Y esta es la vista de la salida. Hay muchos torniquetes para las personas que salen, y como les digo, una vez que ustedes llegan y salen, tienen que volver a pasar la tarjeta para que se registre los kilómetros que ustedes recorrieron desde el inicio hasta el final, y con base en eso se haga el cobro. Prácticamente el primer cobro solamente es para que puedan ingresar, y el segundo cobro es para que puedan salir. Vemos que yo me encuentro en Buenavista, pero pasa todo eso: Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Tultitlán y llegando a Cuautitlán. Es un viaje bastante largo, y lo que más me gusta del Suburbano es su horario. Vean, aquí están todos los horarios del Suburbano, de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos. Y vean, aquí vemos cómo se divide el horario. Lo dividen por colores: hora pico vespertina, hora común. Si se dan cuenta,
los horarios son bastante constantes, de cada 10 minutos en horario normal, en horario, digamos, verde. Y es lo que más me gusta, que si ustedes tienen ya su horario establecido de viaje, llegando al horario adecuado, pues pueden abordar el suburbano siempre a esas horas, y siempre es bastante constante, ¿eh? Eso es una de las ventajas principales del suburbano, que pues prácticamente todo es constante y sigue saliendo al horario estipulado que ahí pueden ver. Ya si a ustedes se les hace tarde, pues pueden más o menos tomarse una idea de lo que es el viaje, y vean, así son los vagones por dentro. Todos los vagones están conectados. Si ustedes entran en el primer vagón, pueden pasarse al segundo, tercer, cuarto vagón por los transfers que ahí vemos. Prácticamente están conectados, no hay algún problema con eso. Realmente, pues eso ayuda bastante a que ustedes entren en cualquier vagón y puedan transportarse a cualquier otro. Puedan sentarse en cualquier sitio que a ustedes les guste, y es que están acomodados como ven en esta imagen. Hay asientos laterales y hay asientos que van así de 2 en 2. Esto ya es a gusto de cada quien. Y como pueden ver ahorita, yo me senté en el lateral. Ahí pueden escuchar más o menos los anuncios del suburbano. Voy sentado en la parte lateral. Me gusta más la parte que va del otro lado, pero para fines del video me senté en esa zona. Como ven, voy con mis medidas de prevención, mi cubrebocas, ya uso lentes, con mi distancia adecuada de cada persona. Y vean cómo se ve el suburbano por dentro. Ahí están los vagones conectados, pueden caminar por todo el vagón. La verdad es un transporte bastante limpio, bastante eficiente, bastante cómodo, súper rápido. Es lo que me gusta más, que se transporta mucha gente de manera súper rápido, y todas las estaciones para bajarse son iguales. Fíjense siempre dónde se bajan, porque yo me he llegado a equivocar, ya que las estaciones son muy parecidas, y aquí me bajo en Lechería, pero de repente me llego a equivocar y me bajo una estación antes o una estación después, porque todas son iguales, ¿eh? Y a veces es un poco difícil poder darse cuenta en dónde se están bajando. Entonces siempre tengan en cuenta eso, porque se pueden llegar a equivocar y perder bastante tiempo, porque como ven, pasa cada 10 minutos, cada 6 minutos, depende del horario en el cual ustedes viajen. Ahí vemos que ya estoy bajando. También todos los andenes son similares de las estaciones siguientes. Vean, este es el andén en el cual me bajo, que es Lechería. Ahí pueden ver más o menos cómo se ve la imagen del andén. Hay poca gente, me gusta cómo se ve a esta hora, pero también es bastante temprano. Y algo bastante importante es que a la salida de todos los suburbanos hay un montón de locales. A esta hora están cerrados todos, pero normalmente si ustedes van a una hora un poco más tarde, después de las 9 de la mañana, encuentran muchos locales abiertos para que puedan hacer alguna compra ahí de emergencia. Pueden pasar por un café, por algún alimento, lo que ustedes encuentren en esa zona. Todos los suburbanos son similares. Y nada más, con este video me despido. Nada más quería presentarles cómo se ve el suburbano, por si ustedes no lo conocían, por si ustedes piensan viajar en el suburbano, sepan más o menos cómo es. Espero que les haya servido el video. Suscríbanse al canal, denle like, comenten, y nos vemos en el siguiente video. Saludos.